Bienvenido a tu canal Aprendamos Juntos con la Profe Topacio. Recuerda, si no te has suscrito, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas el próximo video. En este video vamos a ver el proyecto de Ciencias Sociales de la quincena 1 de segundo de secundaria. Vamos a ver lo que hay que hacer en este proyecto. El título de este proyecto es Tiempo y clima, dos conceptos diferentes. Con frecuencia muchas personas y algunos medios de comunicación se refieren al tiempo y al clima como si fueran lo mismo. Sin embargo, se trata de dos conceptos diferentes. En las próximas 2 semanas vas a aprender sobre las principales características y diferencias entre el tiempo meteorológico y el clima. Al final podrás elaborar un gráfico que registre la evolución de las temperaturas pronosticadas en la localidad donde vives. Eso quiere decir que el producto final que ustedes van a tener que hacer en este proyecto es un gráfico de barra donde van a registrar la evolución de las temperaturas pronosticadas en la localidad donde ustedes viven. Seguramente más de una vez habrá oído o dicho expresiones como esta: está lloviendo mucho, qué calor hace, o qué viento. En todas esas expresiones se hace referencia al tiempo meteorológico. También en algunas ocasiones habrás salido de tu casa con el cielo despejado y horas después regresando a ella en medio de un fuerte chubasco. Este es un ejemplo de cómo el tiempo puede variar a lo largo de un día o de un día a otro. El tiempo es entonces el estado de la atmósfera en un momento determinado o durante un lapso breve. El análisis del tiempo y su predicción se realiza a partir de datos obtenidos en estaciones meteorológicas. Ellas cuentan con instrumentos para medir la temperatura, la presión atmosférica, la velocidad del viento, las precipitaciones y la humedad. A partir del registro de las mediciones de los elementos meteorológicos, se realiza el pronóstico del tiempo. En la República Dominicana, el organismo responsable de difundir los datos del tiempo meteorológico es la Oficina Nacional de Meteorología, ONAME. En cambio, cuando hablamos de una región determinada, como una zona templada, donde las lluvias disminuyen casi uniformemente de este a oeste, estamos haciendo referencia al clima de esa zona. El clima es entonces el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre que se mantiene estable durante un tiempo prolongado. El clima no varía con la rapidez con la que varía el tiempo. Los cambios se producen en el transcurso de muchos años. Para determinar el clima de un lugar es necesario, entonces, hacer observaciones meteorológicas diarias durante muchos años, no menos de 30. Cuando decimos que en tal ciudad hace calor la mayor parte del tiempo o que en tal otra no llueve casi nunca, estamos hablando del clima de esos lugares. Es decir, que ya ahí, con lo que acabamos de leer, se pudieron dar cuenta cuál es la diferencia entre el clima y el tiempo, que no se puede confundir una cosa con la otra.
Con la información obtenida en las estaciones meteorológicas se elaboran pronósticos del tiempo. El registro de esta información durante años permite elaborar estadísticas y promedio para determinar las condiciones del clima de un lugar. En este mapa elaborado por la ONAME se indican las temperaturas máximas registradas en el territorio dominicano el 11 de abril del 2021. Meteorólogo por 2 semanas. Eso es lo que ustedes van a hacer. En esta quincena te proponemos que por unos días te conviertas en meteorólogo. La propuesta consiste en registrar durante una semana las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas para la ciudad o la localidad donde vives. Luego volcará los datos obtenidos en un gráfico de barras y calculará la temperatura media pronosticada para ese lugar durante ese periodo. Los gráficos son herramientas muy útiles para presentar información de carácter numérico. En el caso de los gráficos de barra, en muchos casos también se utilizan para mostrar la evolución de algún fenómeno o a lo largo del tiempo para realizar comparaciones. Aquí pueden ver el ejemplo de un gráfico de barra. 2. ¿Cómo construir un gráfico de barra? Mira estos dos videos. El primero muestra los pasos necesarios para construir gráfico de barra. El primero es este, que muestra a elaborar un diagrama de barras. Para ello vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Hemos registrado el total de horas que dedica a la semana para estudiar. Entonces es el eje horizontal. En el eje vertical vamos a trazar la variable horas de estudio. Entonces aquí ponemos horas de estudio y en el eje horizontal aquí vamos le a colocar a los todos alumnos. los elementos Entonces que aquí usted ponemos necesita alumnos. para hacer. Ahora hay que cómo observar hacer que un para la variable gráfico horas de barra. estudio tenemos un valor mínimo de 1 y un valor Luego ustedes 6, van a ver ese video 7, completo que se lo voy a 8, dejar en la descripción 9 y de este 10. video. Y en el eje horizontal vamos a colocar a los alumnos. Seguimos. En el segundo hallará un tutorial para hacerlo con el programa Word. Vamos a ver aquí. Yo tengo un video donde yo explico cómo hacer un gráfico de barra en Word, que también se lo voy a dejar en la descripción de este video. Aprende a crearlos y modificarlos siguiendo estos pasos. Cuadro de diálogo donde podrás seleccionar alguno de los diferentes gráficos. Tipo de gráfico, haz clic en aceptar. Con él puedes modificar los datos y no desde el gráfico. Debes hacer clic sobre él y este se activará identificado barra, pero yo le voy a dejar también un video que yo hice de cómo hacerlo en Word, creo que en Word o en PowerPoint, pero el ejemplo es lo mismo. Si lo hacen con Word o PowerPoint, el procedimiento es el mismo. 3. ¿Qué información necesito y dónde la busco? Ahora aquí le dice dónde usted va a encontrar la información que usted necesita para hacer ese gráfico de barra. Para hacer tu gráfico necesitará contar con las temperaturas máximas y mínimas diarias pronosticadas para la semana que abarque. Existen diversas fuentes donde puede encontrar esa información. Por ejemplo, los periódicos, que generalmente cuentan con una sección dedicada al tiempo. En ella, cada día publica las temperaturas máximas y mínimas pronosticadas para esa jornada. También la televisor brinda este servicio. Si tiene la posibilidad, puede hacer una búsqueda en internet, además en el sitio oficial de la ONAME. Existen diferentes portales meteorológicos que ofrecen abundante información.
Es decir, aquí le está diciendo dónde usted va a encontrar la información para usted hacer su gráfico de barra sobre el tiempo de esa semana. Los elementos del clima. El clima de un lugar es resultado del comportamiento de un conjunto de elementos que permiten caracterizarlo. Esos elementos son la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones. La temperatura es la cantidad de calor presente en el aire, en un lugar y en un momento determinados. Esta energía proviene del sol. Los rayos solares atraviesan la atmósfera en forma de luz y llegan a la superficie terrestre, que los devuelve a la atmósfera en forma de calor. La cantidad de calor se mide con un instrumento llamado termómetro. El promedio anual de temperaturas que presenta una región durante al menos 3 décadas permite determinar si se trata de un clima cálido, templado o frío. Las precipitaciones son partículas de agua procedentes de la atmósfera que caen a la superficie terrestre. Se producen cuando las gotas de agua que forman las nubes aumentan de tamaño y peso y caen. Para medir las precipitaciones se utiliza un instrumento llamado pluviómetro. La unidad de medida es el milímetro. El promedio anual de lluvias de una región determinada, si tiene un clima húmedo, semiárido o árido. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre la superficie terrestre. A medida que ascendemos, el aire ejerce menos peso y así la presión disminuye. La presión atmosférica se mide con un instrumento llamado barómetro. La unidad de medida es el hectopascal. El viento es el aire en movimiento. El aire se desplaza desde el área de la baja temperatura y presión alta, llamada anticiclone, hacia zona de alta temperatura y presión baja, llamada ciclone. El instrumento que mide la velocidad del viento es el anemómetro. La humedad es la cantidad de vapor de agua que contiene la atmósfera. La mayor parte de ese vapor proviene de la evaporación del agua de los océanos, los mares, los ríos y los lagos. Pero también la tierra húmeda y la transpiración de los seres vivos liberan vapor de agua. Clasificación de los climas según las temperaturas y las precipitaciones media anuales. Tipo de clima: cálido, mayor que 20 Celsius grados. Templado, entre 10 Celsius y 20 Celsius. Frío, menor que 10 Celsius. Tipo de clima: precipitación media anuales. Húmedo, mayores que 800 milímetros. Semiárido, entre 400 milímetros y 800 milímetros. Árido, menores que 400 milímetros. Cuando la temperatura es superior a 0 Celsius, las precipitaciones caen como lluvia. Cuando la temperatura es inferior a 0 Celsius, las gotas de agua se congelan y forman nieve. 4. Organizo la información. Una vez que cuente con la información necesaria, organízala en una tabla como la siguiente. Ciudad. Aquí van a poner la ciudad que ustedes van a estar haciendo
el pronóstico. Es decir, si es de San Pedro de Macorís, vamos a poner aquí San Pedro de Macorís. Si es de Santiago, depende de dónde ustedes lo estén haciendo. Temperatura mínima pronosticada, eso ustedes lo van a buscar en el periódico o por internet, como se les sea más fácil. Van a buscar el domingo cuál es la temperatura mínima pronosticada y la van a colocar aquí. Y cuál es la temperatura máxima pronosticada para el domingo. El lunes, cuál es la temperatura máxima pronosticada y cuál es la temperatura mínima aquí y aquí la temperatura máxima. Y lo van a hacer día por día hasta el sábado. Van a durar una semana haciendo eso. Es decir, eso lo van a buscar. Es decir, que van a hacer eso de una semana. Porque es hasta el sábado. Puede ocurrir que cuando busque la información, la fuente que consulte brinde el pronóstico diario de este modo. Temperatura máxima entre 30 Celsius y 32 Celsius. Temperatura mínima entre 20 Celsius y 22 Celsius. Si te encuentras con esta situación, calcula el promedio de ambos valores. En el caso del ejemplo, resulta de este modo. Temperatura máxima. Lo que tienen que hacer, si se encuentran que lo presentan así, entre 20 Celsius y 32 Celsius, hacen lo siguiente. Suman van a sumar, lo que hacen es que van a sumar los 30 más 30 más 32 es igual a 62 y luego lo dividen entre 2, lo suman y lo dividen entre 2, que eso le va a dar como resultado 31. Eso fue lo que se hizo ahí para obtener la temperatura máxima, que es 31 Celsius. ¿Qué van a hacer? Ahí también hicieron lo mismo, sumaron 20 más 22, son 42, lo dividieron entre 2 y dio como resultado 21. Eso es lo que van a hacer si lo encuentran de esa forma para registrarla en este cuadro. Vamos a seguir. Dice: construyo mi gráfico. Para construir el gráfico puedes seguir estos pasos. Dibuja los ejes horizontales y verticales. En el eje horizontal ubica los nombres de la semana. Le está diciendo dónde van a ubicar los nombres de la semana. En el eje horizontal, que es esta parte de aquí, donde van a ubicar los nombres de la semana. Es el eje horizontal. Y dice: en el eje vertical, los valores de la temperatura expresada en Celsius. De aquí que van a poner los valores de la temperatura expresada en Celsius. Aquí los días de la semana hasta el sábado. Y aquí los valores de la temperatura ubicada en Celsius, expresada en Celsius. Es muy sencillo ese trabajo. Elige un color para cada uno de los datos que representará y dibuja la columna. Escribe la referencia del gráfico. 6. Cuando haya terminado el gráfico, calcula la temperatura media pronosticada para cada día. Para hacerlo, suma las temperaturas mínima y máxima pronosticadas y divide el resultado entre 2. Por ejemplo, si para el domingo se pronosticara una mínima de 20 grados Celsius y una máxima de 30 grados Celsius, la temperatura media será 25. ¿Cómo lo hacen? Miren, aquí ustedes tenían esta parte aquí, la van a tener llena de una temperatura mínima y una temperatura
máxima. ¿Qué van a hacer? Van a sumar la mínima y la máxima y la van a dividir entre 2 y lo que le dé que lo van a colocar en esta parte de aquí. Como ellos lo dicen en el ejemplo, ellos sumaron 20 y 30, ellos sumaron. Como mínima 20 y como máxima 30 lo sumaron. Cuando ellos lo sumaron, lo voy a hacer aquí. 20, sumaron 20 más 30, que es igual a 50. Lo dividen, eso es lo que ustedes van a hacer, lo dividen entre, lo van a dividir entre 2 y eso le va a dar como resultado a ustedes, le va a dar 25. Por eso es que dice que la temperatura media, cuando haya terminado el gráfico, calcula la temperatura media, eso es para buscar la media. Y entonces aquí lo ubican el 25 grados Celsius. Entonces tendrían que poner aquí 25 grados Celsius. No sé si me entendieron, pero con este ejemplo aquí van a sumar, miren aquí, el domingo suman la temperatura mínima y la temperatura máxima, la van a dividir entre 2 y el resultado que le dé la van a ubicar aquí para buscar la temperatura media pronosticada. Hacen lo mismo con el lunes, van a sumar la temperatura mínima con la temperatura máxima, la van a dividir entre 2 y el resultado que le dé será la temperatura media pronosticada para el lunes. Y lo van a hacer así sucesivamente para cada día. Espero que hayan entendido esa parte, que creo que es sencilla, porque eso es lo que busca la media, y la media es yo sumar los valores y lo divido entre la cantidad que tengo. Como solamente tengo 2 números, que es la temperatura mínima y la temperatura máxima, lo que hago es que lo sumo y lo divido entre 2, entonces me va a dar la temperatura media pronosticada. Espero que con los 2 ejemplos que pudieron observar lo puedan realizar. Cuando termine el gráfico puede buscar la temperatura que efectivamente se registraron durante la semana, en qué medida se cumplió el pronóstico. Entonces eso ustedes lo van a contestar después, en qué medida se cumplió el pronóstico que ustedes hicieron. Eso va a depender que cuando termine el gráfico puede buscar la temperatura que efectivamente se registraron durante esa semana, que si verdaderamente se cumplió lo que pronosticaron durante esa semana. Aquí tienen el ejemplo de lo que ustedes van a hacer. Prácticamente se pueden guiar con eso. Simplemente ustedes lo que estarían buscando los datos de la temperatura en el periódico y van a hacer lo mismo que está aquí. Como lo van a hacer en Word o en PowerPoint, miran el video de cómo hacerlo, luego que lo hacen en una hoja suelta o en su cuaderno. Huracanes en la República Dominicana. Los huracanes son la máxima categoría de los ciclones tropicales, caracterizados por vientos que giran en espiral alrededor de un núcleo llamado ojo. Los huracanes, yo quiero leer esto y esto parece que esta cosa no me va a dejar leer. Los huracanes se originan principalmente en el Océano Atlántico, Norte Océano Pacífico y en el Índico, en la zona cercana al Ecuador, cuando la velocidad de los vientos alcanzan los 65 kilómetros por hora. Nos hallamos frente a una tormenta tropical. Cuando la velocidad supera los 118 kilómetros por hora, la tormenta se ha transformado en un huracán. Según la velocidad que alcanza el viento, los huracanes se clasifican en 5 categorías,
según Saffir-Simpson, de los más débiles. El 1 es de los más débiles, al 5 lo más violento. Es decir, que un huracán de 5 grados, categoría 5, es un huracán muy fuerte, muy violento. Y si dicen que el huracán es de categoría 1, estamos hablando de un huracán débil. Cuando tocan tierra, los huracanes pierden fuerza y se debilitan. Sin embargo, en muchas ocasiones avanzan tierra adentro y antes de desaparecer por completo, la lluvia y el viento causan graves daños. Uno de los peores huracanes de los que se tenga recuerdo es Sandy, que alcanzó más de 1.500 kilómetros de diámetro. Todos los años, entre junio y noviembre, los huracanes azotan particularmente la zona del Caribe, el Golfo de México y algunos sectores de la costa este de Estados Unidos. En el caso de la República Dominicana, la época de mayor incidencia de los huracanes son los meses de agosto y septiembre. Entre los más devastadores de lo que se tenga memoria, se destaca San Zenón, David y Jorge, el huracán Jorge. San Zenón arrastró a Santo Domingo, San Zenón arrasó a Santo Domingo el 3 de septiembre del 1930, wow, hace muchos años. Por entonces, gran parte de las edificaciones que se hallaban fuera del centro colonial eran de madera, por lo que no pudieron resistir los fuertes vientos. Muchas personas murieron a causa de los golpes de los objetos arrastrados por el viento y otras tantas como consecuencia de las inundaciones. Casi 50 años después, el 31 de agosto del 1979, llegó David, con vientos que alcanzaron los 240 kilómetros por hora. El huracán dejó a cerca de 200,000 personas sin hogar. El 22 de septiembre del 1998, de ese sí yo me acuerdo. El 22 de septiembre, yo estaba niña cuando eso. El 22 de septiembre del 1998, Jorge causó uno de los peores desastres naturales en la historia de la República Dominicana. Los vientos de casi 200 kilómetros por hora y las lluvias intensas causaron crecida y el desborde de ríos y represas en las regiones este y sur. Ese huracán fue tremendo. Yo estaba niña cuando hizo. ¿Alguna vez estuviste presente durante un huracán? Si no fue así, ¿qué le preguntaría a alguien que sí lo estuvo? Miren, pregúntenle a alguien que sí estuvo presente en un huracán. Personas, si ustedes son personas jóvenes de 18, así, no estuvieron presentes. Pero si son personas que ya tienen más o menos cierta edad, del 98, estaban vivos para el 98, sí saben que es un huracán. Yo estaba niña para el 98, y sí me acuerdo más o menos de algunas cosas que sucedieron. Los huracanes son designados con nombre propio. Las instituciones encargadas de hacerlo es la Organización Meteorológica Mundial. Envía tu producción a tu profesor. Hazle llegar el trabajo que realizaste. Puede enviárselo por correo electrónico o por WhatsApp. Ustedes le preguntan al profesor por dónde se lo van a enviar, si por WhatsApp o por correo electrónico. Si tiene alguna pregunta, se la puede hacer al profesor y colocarle en esta parte. Evalúa tu trabajo. Escribe aquí abajo. ¿Está conforme con el producto que hiciste? ¿Qué haría diferente la próxima vez que tenga que volcar información en un gráfico? Esa pregunta la van a responder aquí.
¿Qué otro tema tratado en esta quincena te parece que podría ser representado en un gráfico? ¿Qué parte del trabajo te resultó más atractiva y cuál la más difícil? Hemos llegado al final del proyecto de Ciencias Sociales de segundo de secundaria. Recuerden suscribirse al canal, dejar su comentario, compartir este video con alguna persona, no se quede con la información, compártala por Facebook, por WhatsApp. Deje su comentario y denle me gusta al video y de esta forma nos apoyan. Nos vemos en el próximo proyecto.